Muy bien, 11 de la mañana ya con 34 minutos en este miércoles, mitad de semana, ya qué rico, 26 de abril, recuerden que el lunes es feriado. Fin de semana largo. Fin de semana largo. Oye, vamos a abordar un tema que a muchos nos tiene preocupados, complicados, estamos como ahí en un limbo, necesitamos información real, mi querida Natalia. Sí, por supuesto, y para conversar precisamente sobre este ingreso de ley corta que va a hacer el gobierno con respecto a la situación de las ISAPRES y que se descarta solicitar prórroga a la Suprema, vamos a pasar a conversar y tomamos contacto con el doctor Luis Castillo, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, un gusto. Bien, pues, preocupada, dice la Claudita, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? ¿Preocupa a cuántos? ¿Son 3 millones aproximadamente de chilenos y chilenas que están en ISAPRES? Estamos preocupados muchísimo y en lo personal muy preocupados además porque se acerca el plazo final dado por la Corte Suprema para presentar un plan y enmendar el error que ha caído las ISAPRES. Suponemos que esto se tiene que resolver en un proyecto llamado ley corta que debiera discutirse con suma urgencia en la Comisión de Salud del Senado, empezando ahí, pero no sabemos con exactitud qué va a contener dicho proyecto. Asumimos que va a contener el mecanismo por el cual las ISAPRES tienen que proceder y el tiempo. Los montos no los tenemos tan claros para tratar de resolver esta situación. Pero lo complicado que es que nuevamente estamos empezando a legislar en forma muy apresurada, muy rápida, a última hora, manteniendo la incerteza que tienen los 3.200.000 beneficiarios del sector privado asegurados y también que tienen en ascuas al sector prestador privado, a las clínicas privadas, porque de esta ley corta y de su manejo y de su conducción depende la habilidad económica también de las clínicas y dependen de ella entre 50.000 y 60.000 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que este elástico se ha estirado de una manera tal que si no hay una propuesta buena, aquí se va a producir un blackout y los que estamos en ISAPRES o los que sufren, los ciento y tantos mil personas que están con enfermedades de auge activas, especialmente con cáncer, pueden tener circunstancias muy complicadas de resolverse. Esa es la principal preocupación, sí, los beneficiarios. Pero, doctor, pero yo quiero pensar ahí, usted me corrige si me equivoco, que claro, ¿qué pasa con la gente de preexistencia? Porque cuando uno se cambia de una ISAPRE a otra, si uno viene, no sé, con diabetes, cáncer, etcétera, la ISAPRE no te recibe. Y si te llega a recibir, es con un costo, digamos, de la prima mensual que se paga bastante alta. En este caso, especulemos, supongamos que finalmente se termina el tema de las ISAPRES y FONASA absorbe a estos 3 millones de personas aproximadamente. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, obviamente, con preexistencia, que, tal como decía usted, que están justo en plenos tratamientos, en tratamientos quizás en otras clínicas que le permite su plan, acceder a mejor salud, acceder a unas clínicas que tengan un mejor equipamiento que quizás, por ejemplo, en Temuco no haya y que lo hacen en alguna clínica X en Santiago? La pregunta es, para variar, ¿el Estado va a tener esa capacidad para poder absorber y dar ese nivel de salud y de tratamiento que esas personas con esfuerzo, muchos, algunos quizás con menos esfuerzo, pero pagamos ISAPRE? Mire, el Estado, llámese el sistema prestador público, si hipotéticamente le llegan en forma muy aguda, 24 horas, 48 horas, los beneficiarios completos, es imposible que sea capaz de absorber dicha demanda. No de los 3 millones, de los 150.000 que tienen fenómenos activos, fenómenos de enfermedades activas. Tienen un cáncer en tratamiento o tienen que operarse. Es imposible. Teóricamente, FONASA, el seguro público, debiera concordar y articular un plan en FONASA
para que las personas se sigan atendiendo en la misma red prestadora privada, pero ahora manejado por FONASA, cuyo único patrón es FONASA, el Estado, que teóricamente debiera concordar por el beneficiario un acuerdo, convenio con dichos prestadores privados. Pero eso tiene complejidades. Eso no es hacer un convenio que se firmó hoy día y mañana empieza a funcionar inmediatamente. Todo esto tiene una serie de complejidades, porque no solamente hay que pensar en nivel de complejidad de las clínicas, sino que en nivel de complejidad de los tratamientos, lo que significa en cuanto a licencias médicas, lo que significa aislamiento o perfeccionamiento de ciertos tratamientos que no solamente existen en ciudades regionales, sino que algunos de ellos existen en Santiago, que ya está copado. Todo esto se da hipotéticamente en el caso de que ISAPRE tengan una ley corta que no puedan resolver el tema económico. Ahora, si eso es así, si la ley corta no estipula una salida concordada que dé tranquilidad a los 3 millones y tanto de beneficiarios, aquí puede haber un blackout gigantesco con graves repercusiones políticas y sanitarias para los 150.000 pacientes que hoy día están con garantía del Estado, atendiéndose en el sector privado, con el seguro privado. Mire, no sé si quizás voy a meter las patas con lo que voy a decir, pero como se dice, pastelero a tus pasteles, ¿no? El Estado ha demostrado que muy diestro no es para manejar temas que por lo general lo han manejado los privados, el empresariado. Entonces, y se ha demostrado a lo largo de la historia. Siempre se ha hablado de la Teletón, que la Teletón, más allá de todas las típicas polémicas, pero la Teletón es un lujo como funciona, con el nivel de especialistas, con el nivel de equipamiento que tiene. Toda la gente que se atiende ahí sale pero maravillada, o sea, es una cosa como del primer mundo. Yo, y lo lamento, pero creo que si la Teletón, el Instituto Teletón, estuviese en manos del Estado, no funcionaría igual, y déjenme por lo menos dudar de que la gente que está en ISAPRE y vayamos a un nuevo plan de FONASA, vayamos a tener las mismas prestaciones que tenemos hoy en la ISAPRE, porque todas esas lucas extras se van a ir al Estado, y ya sabemos lo que pasa con las lucas en el Estado, el asesor del asesor, del asesor del asesor, y así eternamente. Ya tenemos como más de 8.000 puestos nuevos de trabajo. Entonces, los dineros, yo tengo la sensación de que ellos como que no tienen esa capacidad de manejar los dineros de manera efectiva, eficiente. Entonces el tema, yo de verdad que no es por causar alarma, pero creo que este tema se viene complejo. Eso como una opinión, sí, un poco para ponerla en el debate. Y lo otro, consultar. ¿Ya qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Sigue la ISAPRE entonces? ¿Cómo se viene la cosa ahí? Es que ahí sería, bueno, disculpe, doctor Castillo, adelante, precisar un poquito la situación actual. A fines de año, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, mandató a la ISAPRE a aplicar una nueva y única tabla de factores a todos los afiliados, ¿ya? Eso, en primera instancia, desde el gobierno se dijo que iban a hacer una ley corta, ¿cierto?, para cumplirlo, ¿cierto?, y se ingresaría a principios de marzo al Congreso. Eso hasta ahora no ha pasado. Luego, las autoridades sanitarias anunciaron además que se iba a hacer en abril. La cosa es que hasta la fecha, como bien decía el doctor Castillo, eso no ha ocurrido. Y con respecto a eso, es la situación que hoy día tiene mucho más complicada, digamos, a quienes están en las ISAPRE y, por supuesto, a los parlamentarios y exautoridades, ¿cierto?, como el doctor Castillo, que ha manifestado su preocupación por este retraso. ¿Cuáles son las implicancias, en definitiva, de no haber hecho la ley corta cuando debió hacerse y estar haciéndolo en último minuto, y de qué forma puede afectar a los afiliados a ISAPRES? Sí, mira, ahí hay dos cosas incorporadas. Primero, que aparece un fallo de la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema legisla
se transformó en un colegislador. Lo que no hizo el Parlamento, lo hizo la Corte Suprema, y obliga al gobierno y a la ISAPRE a retomar la tabla de factores única, y si se ha cobrado de más, a devolver lo que se ha cobrado de más. Le pide al gobierno y le da un plazo de 6 meses para que presente una solución para resolver este tema. Este es el primer punto. La Corte Suprema se metió en el tema sanitario legislando. Lo que es insólito, ¿cierto? Que es insólito. Claro. Lo segundo es que todo este tema de la ley corta y del tiempo, de los montos, se sabe hace 6 meses. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes? Básicamente porque al interior del gobierno o de las personas que tienen que tomar estas decisiones hay dos visiones del tema. Hay una visión en que reiteradamente han dicho y han querido que las ISAPRES salgan del nivel de la seguridad social del país. Hay gente que hoy día tiene puestos importantes que han emitido opiniones en el pasado y en el pasado reciente que no quieren que las ISAPRES continúen como ISAPRE propiamente tal. Pues, se llaman hoy día ISAPRE, pueden llamarse otro nombre, claro, pero el seguro privado no quieren que siga como está. Y ese grupo, y esas personas, autoridades, han llevado esto al extremo, intentando ver de qué manera estas instituciones pueden dar respuesta satisfactoriamente a sus beneficiarios. Y hay otro grupo donde han visto que aquí no solamente hay un problema de certeza jurídica, sino que hay un problema para 3 millones de chilenos y 150.000 pacientes que están con tratamiento con cáncer, con radioterapia, con quimio, con operaciones, que tiene que continuar porque el sector público no tiene la capacidad de absorberlo. Doctor Castillo. Esto es minoritario y esa es la propuesta que se está intentando hacer. Y ahora supimos ayer que esto se va a hacer después del 8 de mayo, probablemente esperando de qué manera y cómo va la elección de los constituyentes y de qué manera afecta estas visiones particulares. Bueno, por lo que veo, desde que asumió este gobierno, todas sus decisiones siempre las toma después de alguna elección o plebiscito. Uno. Segundo, también me da un poquito de rabia el tema de la ISAPRE, porque, a ver, ¿qué va a pasar con los dueños de la ISAPRE? Porque era su negocio. ¿Se van a ir para la casa? Eso es uno, así de simple. Porque yo creo que hay una mezquindad también por parte del empresariado de la ISAPRE, que tienen utilidades excelentes y está bien que así sea, yo no demonizo eso, pero haber optado quizás por poner un tope, ¿cierto? Y un precio, quizás iban a tener menos utilidades, pero iban a seguir siendo monstruosas. Entonces veo ahí también una ambición desmedida con las utilidades y esto no estaría pasando si ellos también hubiesen bajado 2 cambios y haber dicho ya, en vez de ganar 1.000 vamos a ganar 800, que sigue siendo bueno. Entonces ahí también uno le da rabia que como usuaria de siempre de ISAPRE, que todos los meses ahí, que no es poco, llegado el momento los que hubo, también te abandonan, po. Entonces, aquí también pongamos en la mesa a los dos culpables. ¿Y qué es lo que pasa precisamente, doctor Castillo, con los afiliados como Claudia, como todos los que existen, estos 3.200.000 personas, incluidas aquellas que están recibiendo en estos minutos atención a través del auge, ¿cierto?, por alguna enfermedad, que se suponía, todos vimos en la prensa, que efectivamente se les tenía que restituir los cobros excesivos de las ISAPRES. Y al día de hoy eso ha pasado, no ha pasado. Esta es la ley corta que debería llevar adelante el gobierno para que eso pase y efectivamente las personas a las que se les cobró de más se les devuelva el dinero. Bueno, esto es lo que no ha pasado. Mira, el tema de ISAPRE, o como quieran llamarse, instituciones privadas, seguros privados, es evidente que necesitan perfeccionamiento, mayor regulación, mayor conducción. Tiene que haber una institucionalidad que permita a estas instituciones regularla de mejor manera, especialmente la reinversión en el mismo sector sanitario, para que participen activamente de la seguridad social, pero en forma integral. Pero lo que piden hoy día
estas instituciones lo que piden es solo certeza jurídica, nada más que eso. Yo no he escuchado que pidan capital o que estén pidiendo un préstamo, piden certeza jurídica. ¿Cuánto tienen que devolver y en cuánto tiempo? Y eso Con solo eso, se claro, puede hacer a través de la ley corta, si no, no pueden eso hacerlo. es lo que se intenta hacer a través de la ley corta. O sea, los afiliados que no han recibido al día de hoy la restitución de los cobros excesivos es producto que no se ha llevado adelante la ley corta, que tenía un plazo de 6 meses. Absolutamente. Perfecto. Absolutamente, Perfecto. porque nadie le ha dicho a las ISAPRES cuánto tienen que devolver y en cuánto tiempo. Claro, porque eso corresponde al gobierno y eso no se ha hecho Eso y ahora se aplazó al 8 Ya, de mayo. pero, Y ahora, una cosa es eso y otra cosa es que la permanencia de la ISAPRES. Es que esa es otra discusión. Ahora, por lo pronto, la preocupación que existe es con respecto a esto, es lo que ha manifestado el doctor Castillo. Estuvimos viendo algunas entrevistas suyas, porque ha sido muy consultado usted el último tiempo precisamente por esto. Porque, en definitiva, cuando los afiliados de la ISAPRES dicen, sí nos van a devolver porque nos cobraron excesivamente, esto producto de aplicación de la tabla factor, etcétera, y no les han devuelto nada. Por supuesto que no les han devuelto nada. Porque tiene que haber una ley corta que no se hizo en los plazos que se habían fijado, eso lo hace el gobierno y ahora más encima informan que lo van a hacer después del plazo que había estipulado la principal corte de nuestro país, que es la Corte Suprema. Exacto. Para que eso se ejecute, tiene que haber unas reglas. Esas reglas van a estar contenidas en la ley corta. El plazo, en cuánto tiempo debo devolver y montos aproximados que debo devolver, claro, para que las ISAPRES a sus beneficiarios calculen y empiece el proceso. Este tema y esta ley corta es la que ha sido sometida a diferentes visiones que permitieron o indujeron su postergación, como lo quería presentar la señora ministra hace una semana atrás, y que recibió un enfoque distinto desde la autoridad política, porque tienen una visión distinta. Si es el tema, aquí hay visiones distintas. Puede ser observado también como una intención de que esto caiga, que las ISAPRES no cumplan con sus plazos. Bueno, hay mucha gente que piensa de que toda esta dilación, toda esta dificultad en la certeza jurídica que se busca, sí, se prolonga, porque hay un pensamiento que hay algunos de autoridades que quieren que el sistema caiga y así, en forma forzosa, iniciar un proceso de reforma, claro, en condiciones de crisis. Claro. Tal cual. Ahora, el problema es que hay 3.200.000 sí, personas metidas de por medio. Claro. Ahora, doctor Castillo, ya, estamos claros entonces, como lo precisó, lo avala usted, como lo dijo Natalia, hoy día estamos viendo una cosa y la existencia de la ISAPRES viene después, pero también... lo que pasa es que si cae esto, sí, efectivamente va a forzar, como bien decía el doctor Castillo, que busquen una reforma para exacto, ver si pasa al Estado, si los ahora, pasan. ¿dónde está el espíritu de este tema? ¿Cierto? Yo entiendo que la salud todos tenemos que tener acceso, que el tema de las plata, pero al final esto yo lo veo como un saludo a la bandera, porque al final FONASA igual va a ser un plan donde van a estar todos los que puedan pagar más para poder tener mejores prestaciones. El fondo decía, ¿cierto? Entonces al final esto es un cinismo político de cierto sector para justificar y decir: hemos logrado estatizar la salud, ya no hay salud privada, todo. Mentira, porque en FONASA igual van a hacer un plan que van a hacer los del ISAP. Se podría llamar plan ex-ISAPRES. Claro. Porque al final va a ser eso. En otro fondo nomás. Claro, y vamos a seguir igual. Y los que tienen más lucas van a poder acceder a mejores prestaciones, a mejores clínicas, a mejores médicos. Claro. Va a ser lo mismo. Yo encuentro todo de un cinismo increíble. Lo que pasa es que FONASA quiere formar o generar un plan que se llama de cobertura adicional o cobertura ampliada, que va a dar mayor cobertura a esas personas que eventualmente quieran venir de la ISAPRES y tomar ese plan propiamente tal. Lo importante aquí es que si FONASA quiere hacer ese plan, que lo haga y que todo chileno tenga la libertad de escoger, claro, dónde quiere que su cotización vaya, si a ese plan de FONASA o a una institución privada aseguradora de salud. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, lo que FONASA está haciendo, si este plan lo llega a producir, es
que en FONASA, en un organismo público, se va a producir una segmentación por Exacto. nivel económico de sus propios beneficiarios. Segmentación. Y eso va a producir inequidad. Pero un además, organismo público organismo induce público, inequidad. estatal. Salud para los ricos y salud para los pobres. En FONASA. Exacto, usted lo dijo, usted dijo mi pensamiento, pero obviamente usted habla más bonito. Es tal cual como usted lo está diciendo. Va a ser eso al final. No, y con una administración pública, una En la administración administración, estatal. lo que es peor. Claro, que eso es lo que de pronto uno teme, porque yo soy FONASA y anduve de turista en ISAPRE, duré como un año hasta cuando me empezaron a cobrar demasiado, me di Sí, cuenta y no, me sí fui. cobran mucho. Entonces, que subió muchísimo en muy poco tiempo, y yo soy FONASA, y resulta que es complejo para uno que es FONASA ya atenderse, digamos, porque necesita, de partida uno paga, ¿cierto? Si el fondo A, el tramo A es el único que no paga, el resto todos tenemos que pagar lo que corresponde, ¿cierto? Para conseguir buenas atenciones de salud, pero resulta que hay una realidad que está ahí al lado de nosotros, o nosotros mismos nos toca a los que tenemos FONASA, que si no tenemos para pagar el bono, porque en realidad justo determinado médico en lo particular atiende, pero no atiende por FONASA, Exacto, po. vamos a tener que pagar muchísimo más, o si queremos pedir a través de nuestro CEFAM una interconsulta para que nos pueda atender un especialista en 5 meses más. O sea, ya vemos que el sistema público, la administración pública de salud es tremendamente lenta, y quedó aún más lenta con la situación de la pandemia, donde se priorizó sin duda los contagios con coronavirus. Entonces, ver la llegada de pronto de toda esa cantidad de gente que va a pagar más lucas probablemente que el del tramo B de FONASA, pero van a ser atendidos ahí mismo, se supone, y la administración va a recaer en el mismo ente, el ente público. Eso da un poquito de miedo, ¿no? Hoy hay mucha gente que está en FONASA, pero toma seguros aparte. Por ejemplo, no es que queramos ser autorreferente, pero para poner los ejemplos aquí. Ya, yo estoy en ISAPRE y como yo soy un poco hipocondríaca, tomé un seguro ya lo voy a decir, no más que tanto, en Vicevida. Un seguro no tan caro, mensual, para enfermedades catastróficas. Entonces, si a mí, ni Dios quiera, me da un cáncer, me da un tema complejo, claro, tengo mi ISAPRE, pero tú sabes que un cáncer es muy complicado, y yo hice el cálculo matemático que no me iba a alcanzar con mi plan de ISAPRE, entonces tuve que tomar un seguro aparte. Entonces, por ejemplo, ya, hasta 500 millones te cubre la ISAPRE, menos 100, 200, y con este seguro, en tema catastrófico, oye, pero no sé, como 20.000 UF, ponte tú, o sea, podía gastar la vida, y eso a mí me daba tranquilidad. Claro. Ahora no sé cómo hacer. Doctor Castillo, tenemos un minutito. ¿Qué es lo que espera usted que pase? ¿Cuál es el llamado que le hacen las autoridades de gobierno con respecto a esto? Yo espero de que esta ley corta sea lo suficientemente certera. Primero, para que cumpla dos requisitos. Primero, que dé certeza jurídica para que las organizaciones y los seguros privados puedan calcular el tiempo y los montos que deben devolverse a sus afiliados, pero que, aparte de certeza jurídica, produzca una estabilidad en el sistema privado de salud que permita, a su vez, mantener a los 3.200.000 beneficiarios, pero fundamentalmente a los 150.000 usuarios, pacientes que están en tratamiento activo hoy día, ya sea por alguna de las modalidades del auge u otros problemas como trasplante, etcétera, pero que permita la viabilidad del sistema privado prestador de salud. 3 cosas. Primero, certeza jurídica. 2, certeza en cuanto a modalidad de tiempo y monto. Y 3, que mantenga viable el sistema privado de salud. Asegurador, pero fundamentalmente prestador. Porque si las ISAPRES caen, no le quepa la menor duda que algunas clínicas también van a caer y van a ir a la quiebra, y se va a producir un blackout en el sistema con severas y graves repercusiones sanitarias para los beneficiarios y un problema político para el gobierno de proporciones. Y laboral.
cuántos profesionales de la salud sin Laboral, trabajo, además. ¿cierto? Muchas Y gracias, laboral, doctor Castillo, por este tiempo y por aclararnos una situación que es la que estamos viviendo y de la que todavía no tenemos una idea clara qué es lo que va a pasar. Muchas Que gracias. esté muy bien, doctor muchas Castillo. gracias. Que esté bien. Gusto saludarlas. No Chao, sé chao. por qué me acordé de ciertos países. Vamos a pausa. ¿Cuál en particular? Cuba.